Niños y niñas, hoy en comunicación leemos una historia de cambio frente a retos. Muy atentos entonces a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Nuestras metas para el día de hoy son las siguientes. Explicar de qué trata el texto antes de leer. Ubicar información en el texto escrito. Explicar el significado de palabras nuevas según el texto. Evaluar el uso de las imágenes en el texto y opinar sobre el contenido del texto. Muy bien, niños y niñas, y antes de leer el texto completo, primero observemos la imagen y el título del texto. Recuerden que estos dos elementos, imagen y título, nos darán pistas para saber de qué tratará el texto que todavía no leemos. Pues bien, iniciemos con la imagen. Lo ampliamos para verla mejor y ahora sí, observa. ¿Ya sabes qué son? ¿Qué forma tienen? ¿Para qué servirán? ¿De qué estarán hechos? Muy bien, si ya tienes una idea, perfecto. Y si no, a leer el título que dice, Emprendedores fabrican mascarillas con piel de pescado. Ahora sí estoy segura de que tú ya sabes de qué trata esta imagen. Leamos este otro subtítulo o comentario que dice, Innovador producto, mascarillas hechas con piel de pescado. Ahora sí creo que todos ya sabemos que la imagen trata de qué. Muy bien, la imagen que observamos son mascarillas, ¿verdad? Hechas con piel de pescado, perfecto. Y después de observar la imagen y leer el título, es momento de leer esta pregunta que dice, ¿qué observas en la imagen? Ustedes ya saben la respuesta, ¿verdad, niños y niñas? ¿Están observando? Mascarillas, muy bien. Mascarillas hechas con piel de pescado, perfecto. Ahora la pregunta dice, ¿qué relación hay entre la imagen y el título? Ahí encerramos la imagen y ustedes saben que la imagen nos muestra unas mascarillas. Pues bien, la imagen tendrá alguna relación con lo que dice el título. ¿Menciona lo que tú estás observando en la imagen? Claro que lo menciona. Observa, aquí lo encerramos. El título menciona a las mascarillas que están en la imagen y debajo también el subtítulo o el comentario también lo vuelve a mencionar. O sea, si hay una relación entre imagen y título. ¿De qué crees que tratará el texto? Muy bien, niños y niñas, llegó el momento de predecir. ¿Y qué es predecir? Mencionar con tus propias palabras lo que tú crees que dirá el texto que todavía no lees. Y para eso te vas a apoyar de lo que has observado en la imagen y lo que has leído en el título. No tengas temor y menciónale a un familiar o escribe en el cuaderno de lo que tú crees que tratará este texto. ¿Para qué habrá sido escrito el texto? A ver, niños y niñas, todo texto tiene una intención, es decir, se escribe para algo. ¿Para qué crees tú que se habrá escrito este texto que todavía no lees? Muy bien, esa respuesta también se la das a algún familiar. Y más adelante vamos a ver si tu respuesta ha sido acertada. Y seguimos respondiendo a las preguntas. ¿Qué tipo de texto será? A ver, niños y niñas, recuerden apoyarse de lo que observan en la imagen y lo que han leído en el título para predecir, es decir, adivinar de qué tipo de texto se tratará ese texto que todavía no hemos leído. Pues bien, ¿qué les parece si les doy algunas pistas o tipos de texto? ¿Este texto será acaso un texto instructivo, como el esquema que tenemos aquí? Ustedes ya saben que es un texto instructivo, ¿verdad? Puede ser una receta o puede ser también los pasos de cómo elaborar algo. O tal vez será un texto descriptivo que nos dirá cómo son las mascarillas. O tal vez será un texto informativo, es decir, una noticia que nos dirá lo que pasa con estas mascarillas. A ver, ¿cuál eliges tú? Seguro que ya tienes una elección. Más adelante veremos si has acertado. Explica también a algún familiar por qué crees que es ese tipo de texto que has elegido.
Emprendedores fabrican mascarilla. Buenos días a todas y todos. Desde hace algunas semanas permanecemos en nuestros hogares para protegernos y evitar el contagio del coronavirus. Esto ha hecho que no podamos asistir a nuestros trabajos, escuelas u otros lugares como antes lo hacíamos. Sin embargo, en medio de esta situación de emergencia, hay personas que con creatividad han logrado realizar sus labores con las medidas indicadas y además están ayudando a su comunidad. Prestemos atención a la siguiente nota periodística y aprendamos de sus protagonistas. La pareja de esposos emprendedores, Efraín Alba Murillo y Keila Polo Céspedes, han diseñado una mascarilla sostenible y muy segura, utilizando la piel de pescado. Desde 2015, producen cuero de pescado con los residuos de la pesca artesanal y fabrican carteras, billeteras y otros accesorios. Alba explicó a la agencia andina que forzados por la pandemia decidieron reinventarse y empezaron a producir mascarillas en su casa-taller en Villa María del Triunfo. También manifestaron que gracias a este cambio pueden seguir con el negocio de la familia. Finalmente, Alba precisa que por la venta de sus mascarillas se están donando víveres a las familias más necesitadas de Villa María del Triunfo. Como podemos apreciar en la nota, las buenas noticias también existen en estos días. Es necesario que aprendamos a reconocerlas para que historias como las de Keila y Efraín no se queden sin servir de ejemplo de creatividad, perseverancia y compromiso social. Nos encontramos en la siguiente sesión. ¡Hasta pronto! Fuente: Agencia Peruana de Noticias Andina. Pero qué interesante noticia, ¿verdad, niños y niñas? Pues bien, ahora tenemos el texto completo. Aquí observa la imagen y el título que observamos al inicio. Ahora, el texto que vamos a leer es el que está enmarcado y lo vamos a ampliar para poder leerla juntos. Iniciemos entonces. La pareja de esposos emprendedores, Efraín Alba Murillo y Keila Polo Céspedes, han diseñado una mascarilla sostenible y muy segura, utilizando la piel de pescado. Desde 2015, producen cuero de pescado con los residuos de la pesca artesanal y fabrican carteras, billeteras y otros accesorios. Alba explicó a la agencia andina que, forzados por la pandemia, decidieron reinventarse y empezaron a producir mascarillas en su casa-taller en Villa María del Triunfo. También manifestaron que, gracias a este cambio, pueden seguir con el negocio de la familia. Finalmente, Alba precisa que, por la venta de sus mascarillas, se están donando víveres a las familias más necesitadas de Villa María del Triunfo. Muy bien, entonces vayamos al texto completo. Ya está. Y luego de leer el texto completo, es momento de comentar a un familiar si lo que has leído tiene que ver con las respuestas que diste inicialmente. Recuerden, niños y niñas, que al inicio solamente tenías la imagen y el título como pistas. Y a partir de esto, tú respondiste a la pregunta de qué trataba el texto. Muy bien, entonces si esa respuesta que diste tiene relación o coincide con lo que acabas de leer, muy bien. Y si no, no te preocupes. Poco a poco aprenderás a predecir. Y es momento de responder esta pregunta que dice, ¿de qué trató el texto? Se refiere a este texto, ¿verdad? Te doy 3 alternativas para leerlas juntos y tú escojas uno. A. Trató de unas personas que describen cómo son las mascarillas de pescado. B. Trató de unas personas que enseñan a hacer mascarillas de pescado. O C. Trató de unas personas que hacen mascarillas de pescado.
Es momento de que elijas, te doy un pequeño tiempo. Muy bien, y tu respuesta es la letra C. Muy bien, trató de unas personas que hacen mascarillas de pescado. Siguiente pregunta. ¿Para qué fue escrito este texto? Te doy 3 alternativas. Mucha atención. A. Para decirnos cómo son las mascarillas de pescado. B. Para enseñarnos cómo hacer mascarillas de pescado. C. Para informarnos sobre personas que hacen mascarillas de pescado. Y tu respuesta es... Muy bien, para informarnos sobre las personas que hacen mascarillas de pescado. Sigamos respondiendo a las preguntas. ¿Qué texto es y cómo te diste cuenta? Pues bien, les doy una pista al encerrar este pequeño texto que está aquí y ahora lo agrandamos. Aquí lo vamos a subrayar justamente esta pista que dice Agencia Peruana de Noticias Andina. Muy bien, creo que ahora sí ya sabes qué tipo de texto será esta lectura que acabamos de leer. Entonces te daré 3 alternativas. A. Texto descriptivo. B. Texto instructivo. C. Texto informativo. Recuerden que al inicio ustedes ya tenían una idea del tipo de texto del cual se trataría. Ahora, ¿coincide con lo mismo? Pues bien, te doy más pistas. Recuerden que el texto descriptivo, como lo dice su nombre, describe las cualidades o características de algo. El texto instructivo nos dice cómo elaborar o preparar algo. Y el texto informativo, como la noticia, nos informa sobre algún acontecimiento o hecho importante. Pues bien, es momento de que tú elijas. ¿Será este texto A, un texto descriptivo, B, un texto instructivo o C, un texto informativo? A ver, elige por favor. Y tu respuesta es... Muy bien, un texto informativo. Y es momento de responder a las preguntas al completar esta tabla. Empecemos entonces. La primera pregunta dice, ¿de quiénes nos hablan en esta lectura? Pues bien, esa respuesta la encontraremos en este primer párrafo, así es que lo ampliamos aquí para que todos podamos leer. Bien, y ahora, ¿de quiénes nos hablan en este texto, niños y niñas? ¿Ya encontraron la respuesta? Claro, nos hablan de 2 personas, ¿verdad? Efraín Alba Murillo y Keila Polo Céspedes. Esta respuesta la copiamos en este espacio. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿A qué se dedicaban antes? ¿A qué se dedicaban? A ver, también lo encontramos en este párrafo, ¿verdad? ¿Tú ya lo ubicaste? Muy bien. Ellos se dedicaban antes a producir cuero de pescado, ¿no? ¿Para qué? Para fabricar carteras, billeteras y otros accesorios. Esta respuesta lo copias en este espacio, te lo dejo de tarea. Siguiente pregunta. ¿A qué se dedican ahora? Esta pregunta y la respuesta no la encontraremos en este párrafo, así es que la buscamos en este segundo párrafo. A ver, lo ampliamos aquí y buscamos ¿a qué se dedican ahora estas 2 personas? ¿Ya lo ubicaste? Muy bien. Ahora ellos se dedican a producir mascarillas en su casa. También lo copias aquí, te lo dejo de actividad. Niños y niñas, en este momento presten muchísima atención porque hoy aprenderemos a conocer el significado de una palabra nueva sin necesidad de utilizar un diccionario, simplemente apoyándonos del texto. Iniciemos entonces. Dice, ubica en el texto la palabra reinventarse. Aquí nos detenemos y ubicamos en el texto la palabra reinventarse. Ayúdame por favor, tú lo ubicarás fácilmente porque está en letras más oscuritas o más negritas que el resto. ¿Ya lo encontraste? Muy bien, está aquí, lo encerramos. Y ahora, ¿qué nos pide? Nos dice que lo volvamos a leer y fijarnos que está escrito antes y después de la palabra reinventarse. Entonces, ¿qué les parece si este pequeño texto lo copiamos nuevamente? A ver,
Lo copiamos en este espacio. Ahí está. Subrayamos la palabra reinventarse y también subrayamos lo que está antes y lo que está después y volvamos a leer. Dice, Alba explicó a la agencia andina que, forzados por la pandemia, decidieron reinventarse y empezaron a producir mascarillas en su casa taller en Villa María del Triunfo. Con esta pista ya debes tener una idea de lo que significa la palabra reinventarse, pero si no la tienes, sigamos con esta acción. Dice, vuelve a leer las partes resaltadas del texto. ¿Qué nos quiere decir? Que este texto lo vamos a volver a copiar aquí, pero con algunas partes resaltadas como esto, mira, ya está. ¿Qué relación existe entre esas partes resaltadas y la palabra reinventarse? A ver, veamos, solamente leamos las partes resaltadas. Dice, forzados por la pandemia, decidieron reinventarse y empezaron a producir mascarillas. Ahora, niños y niñas, estoy segura que tú ya tienes una idea de lo que significa la palabra reinventarse. ¿Qué les parece si continuamos entonces? Dice, ahora ya puedes señalar, según el texto, qué significa reinventarse. Para esto te vamos a dar 3 alternativas. Vas a elegir una de ellas. Recuerda las pistas que te han dado de esta palabra antes y después. Muy bien, dice, reinventarse significa A, hacer algo disparatado. Reinventarse significa B, hacer cosas nuevas sobre lo que ya existe. O C, reinventarse significa hacer lo mismo de siempre. ¿Cuál de estas 3 alternativas crees que es el significado de la palabra reinventarse? ¿Ya sabes la respuesta? Pues bien, ¿qué les parece si les doy un poquito más de ayuda con este gráfico? ¿Qué les parece si para tener más claro el significado de la palabra reinventarse, respondemos a esta pregunta? ¿Qué opinas sobre la forma, cómo se reinventó esta familia y por qué? Se refiere a la familia conformada por Efraín y Keila, ¿verdad? Recuerden que ellos antes se dedicaban a elaborar carteras y billeteras hechas con piel de pescado, pero debido a la pandemia ya no podrían seguir elaborando estos artículos. Entonces ellos decidieron resolver su problema reinventándose, o sea, ellos se reinventaron. ¿De qué manera lo hicieron? Pues bien, ahora utilizan esa piel de pescado para elaborar artículos que les sirvan a otras familias, como las mascarillas, ¿no? Bien, entonces ahora sí ya tenemos más claro de lo que significa la palabra reinventarse o reinventaron. Claro, reinventarse significa hacer cosas nuevas sobre lo que ya existe. Recuerden que lo que existía para ellos era la piel de pescado. Al no poder hacer las carteras, ahora lo nuevo será hacer las mascarillas hechas con la piel de pescado. Yo les pregunto algo. ¿Qué les parece? ¿Está bien lo que ellos hicieron al reinventarse? Estoy segura que a todos nos parece muy bien. En nuestras familias también ha ocurrido esto de reinventarse. Antes se dedicaban algunas familias a realizar alguna actividad, pero debido a la pandemia han cambiado su actividad por otra, es decir, se han reinventado. Y es momento de observar las siguientes imágenes que aparecen en el texto. Esta segunda imagen tú ya sabes que se tratan de mascarillas hechas de piel de pescado, pero esta primera imagen la vamos a ubicar en el texto. Mira, aquí está, en esta parte. Listo, y la vamos a ampliar para que tú la veas y leas bien. Dice, Andina, Agencia Peruana de Noticias. ¿Qué nos pide la tabla? La tabla nos pide completar según esta pregunta. ¿Para qué se pusieron estas imágenes en el texto? A ver, la primera, ¿para qué crees que se colocó en el texto? Claro, para indicarnos que esa noticia pertenece a una agencia de noticias, así es, llamada Andina. Y esta otra para indicarnos de qué tratará el texto. Recuerden que siempre hay una relación entre la imagen y el texto. Ahora que has leído el texto, escribe en tu cuaderno un mensaje para que las familias puedan reinventarse en situaciones retadoras, así como lo hizo Efraín y Keila. Lo escribes aquí y luego le tomas una foto.
Y tú ya sabes, evalúa tus metas y coloca los checks según correspondan. Y es hora de trabajar.